Lo que viene son dos secciones que vamos a tratar de ser lo más claro posible sobre la respuesta ortostática del ser humano. Aquí tenemos una persona en una camilla para evitar el efecto de la gravedad. Vamos a desconocer verdaderamente que esto está desnivelado y todo este nivel está a la misma altura del centro de la Tierra, o sea que el rho GH, el efecto gravitacional, se va a perder. Simplemente aquí hay unas asunciones que uno tiene en cuenta. Salimos con una presión arterial media de 95 milímetros de mercurio y vamos recorriendo hacia abajo y hacia arriba, y en este recorrido, como estamos por la aorta y grandes vasos, no se pierde la presión en muy buena cantidad. Por lo tanto, a nivel de la cabeza y de los pies llegamos a 90 milímetros de mercurio. Es una verdadera manera de simplificar esto, porque uno puede decir aquí hay una longitud menor que esta longitud recorrida, pero esa imprecisión no nos va a dañar el análisis en general, porque pues, de todas maneras lo que pierde de recorrido en este lapso no es verdaderamente importante, pero vale la crítica, pues si uno quisiera hablar de esta distancia contra esta no sería lo mismo y el roce no sería lo mismo como fricción. Bueno, el hecho es que llegando por ejemplo a la arteria pedia, la gran parte de la energía se pierde atravesando las arteriolas, que es el sitio de mayor resistencia, y después los capilares. Ahí perdemos 85 milímetros de mercurio, y como habíamos perdido 5 y habíamos arrancado con 95, de 90 que tenemos a nivel de la arteria pedia para atravesar arteriolas y venas y el lado de los capilares, perdemos 85 y quedo con 5 milímetros de mercurio, tanto arriba como abajo. Pero mire qué tan eso es el sistema cardiovascular, es tan poca la resistencia que ofrecen las venas que mire, con 5 pesos llego con 2 pesos acá de energía, 5, 2, pierdo 3 por fricción. Se pone aquí una fricción de 3 para poner la fricción distinta a la que ocurre en las arterias, que se supone ofrecen un poquito más de resistencia que las venas. Entonces es una persona que está totalmente acostada, no tiene ningún problema para fluir. Mire el delta de P que hay acá entre arteria y vena, y mire la facilidad de retorno venoso. Vamos a poner entonces a esta persona de pie, que la posición de pie es nuestro objetivo ahora. Aquí tenemos el corazón otra vez a 95 milímetros de mercurio saliendo del corazón, y simplemente cada vez que descendamos 1 centímetro acá ganamos 1 centímetro de agua de presión, que lo puedo convertir en milímetros de mercurio. Pues yo simplemente digo que 1,36 centímetros de agua son 1 milímetro de mercurio. Entonces simplemente yo aplico ahí. ¿Cuánto es la distancia que hay de acá a acá? 130, dice esa persona. Entonces uno dice 130 centímetros de agua, ¿cuánto equivale a milímetros de mercurio? Y eso nos da 95 milímetros de mercurio. Lo mismo hacemos para arriba, pero cada vez que ascendamos 1 centímetro, perdemos 1 centímetro de agua. Entonces también decimos esa regla 3. Si por cada 1,36 centímetros de agua equivale a 1 milímetro de mercurio, al ascender de acá a la cabeza, que son 50 centímetros, que equivaldrían a los 50 centímetros de agua, ¿cuánto perderá? Entonces dirá que 37 milímetros de mercurio. Entonces yo cojo los 95 que salimos acá, y como por rho GH, este es el punto flebostático de comparación de 0, porque aquí sale la sangre, y aquí para acá baja, cae y aumenta 1 centímetro por cada centímetro que baje, y aquí pierde 1 centímetro de agua de presión por cada centímetro que suba. Por lo tanto, aquí gana 95 y aquí pierde 37 milímetros de mercurio. Lo que nos da lo que sale acá. 95 menos estos 37 nos da 53 milímetros de mercurio. Aquí estamos a nivel de una arteria cerebral. Pero si queremos pasar hasta la vena, tenemos que vencer las arteriolas y las capilares. Y ya habíamos visto en la gráfica anterior que eso costaba 85 milímetros de mercurio. Eso va a quedar 53 menos 85 como menos 32 centímetros de agua. Y uno dice, ¿cómo voy a retornar yo si verdaderamente voy de menos a más? Que esa es la presión auricular derecha. Recuerden que acá por cada centímetro que baja, yo allá ganaría 1. Entonces, como gano es 37, ya no subiendo, sino bajando, 37 menos 32 da más 5, y 3 de roce en el lado venoso de los senos da más 2, y ahí el retorno es perfecto. Aquí abajo, que te llamamos 95,
Más 95 de estos son, correcto, 190, pero como pierdo 5 por roces, quedan 185. Esos 185 para atravesar a la vena me cobran 85 de plata, quedo con 100. Y como al subir acá me cobra 95, quedan 100 menos 95, 5. Pago el roce venoso que es 3 milímetros de mercurio y llego con 2. O sea que verdaderamente si uno tuviera tubos rígidos, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque la sangre fluiría con todo lo que aumenta acá en el lado arterial, la presión lo aumenta en el lado venoso. La diferencia arteriovenosa de presiones se estaría conservando y no habría ningún problema para el flujo. Pero ¿cuál va a ser el verdadero problema del ser humano? El problema del ser humano lo podemos tratar de visualizar acá, en esto. Aquí estamos el mismo paciente simplemente acostado, entonces aquí no hay ninguna diferencia. La presión en los capilares es de 25, este pone otros valores, no salió con 95 y no salió con 100, perdió 5 de roce 95. Al atravesar todo esto llegó acá, perdió por las arteriolas, perdió por los capilares, llegó en las venas de 5 milímetros de mercurio y con 5 regresó acá en la aurícula derecha a un nivel de una presión de 0. Él toma como la misma resistencia en las arterias que las venas, perdiendo 5. Eso es simplemente una manera de ver distinto este ejemplo. Miremos acá qué pasa cuando este paciente se pone de pie. Este paciente al ponerse de pie, si él tuviera estos tubos rígidos, no habría ningún problema. Lo que aumentaba acá, aumentaba la presión acá, y eso va a pasar acá también. Pero ¿cuál es el problema que va a haber aquí adicional? Las arterias no son casi distensibles al lado de las venas, entonces esto empieza a circular, a circular, a circular, y la sangre empieza a distender estas venas. No quiere decir que porque esto es más ancho, la presión aquí es mayor que acá. A este nivel tiene la misma presión. Si aquí aumentó 70 y aquí aumenta 70, simplemente donde es más ancho, hay más, pues si uno pone acá presión venosa, es N de sangre sobre B. Habrá más N de sangre acá, pero también hay un volumen más grande, entonces la presión se conserva. En el lado arterial hay una N de sangre menor, pero hay un volumen a la vez menor, o sea que a cada nivel, tanto arterial como venoso, tengo la misma presión. El aumento de la presión hacia abajo. No quiere decir que la presión en la arteria sea lo mismo que en la vena, sino que el aumento de la presión por efecto gravitacional es el mismo. ¿Qué problema hay? Que parte de esta sangre que se acumula acá, que no quiere que esté paralizada, sino que está en continuo movimiento, solo que aquí se abrió y sigue moviendo, pero está distendido, hace que obviamente aproximadamente entre 500 y 700 mililitros de sangre que estaba en la circulación central va a estar distribuida en miembros inferiores. ¿Qué puedo hacer yo ante eso? Aquí tengo un sistema valvular venoso y ese sistema valvular venoso me defiende a mí, que es lo que nosotros tratamos de controlar con esto. Mire el sistema de valvular venoso acá. Son las venas superficiales, las perforantes, las profundas. Y mire que siempre hay sistema de válvulas venosas, por lo menos, donde hay que defenderse contra la gravedad. Válvula no tiene uno acá ni acá, sino en los miembros inferiores. Y estas válvulas tienen que estar buenas, porque si no, la sangre abriría estas válvulas insuficientes y haría esta columna más larga. Si esta está dañada, mire todo lo que pesa la sangre. En cambio, si yo tengo acá, mire el peso de esta sangre. Aquí son repisas, pero la presión no aumenta en un continuo de arriba hacia abajo. Cuando uno logra abrir todas estas válvulas, hay una columna continua en el lado venoso profundo, por ejemplo, que acá con respecto a acá, todo esto es ROGH. Pues no es lo mismo tener este ROGH que este ROGH que este ROGH, porque aquí estas repisas no me están dejando transmitir esta presión hacia acá. Entonces la presión acá vuelve y aumenta hasta acá, pero aquí vuelve y se corta el circuito. Entonces tener unas válvulas buenas es muy importante. Las válvulas se dañan con las venas varicosas. Cuando hay una flebitis, se inflamó ahí, cicatrizó y que eso deforme no sirvió, o cuando vos naciste con un sistema venoso insuficiente, porque hereditariamente no tenés unas buenas válvulas venosas, puede pasar eso.
Entonces eso es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Miremos acá, mire, una persona de pie, 120 centímetros. Si él lograse abrir todas estas válvulas venosas, mire, la columna se le transmitiría como 93 milímetros de mercurio a la vena inferior del pie, en la pierna del pie. Mire si yo uso la bomba muscular, trun. Entonces, mire, aquí estoy cortando, ya esto es no 120 centímetros de acá, sino 34, y eso me representa aumentar la presión, ¿qué? 27 milímetros de mercurio. Suelto, vuelve y tiende de 27 a volverse 93. Entonces hay un sistema muy importante para uno controlar esta presión en el pie, y es un doble sistema, que para nosotros es muy importante. Ese doble sistema se llama la estimulación del sistema nervioso simpático. La estimulación del sistema nervioso simpático, miremoslo acá, ya no está tan distendida esta vena y está más acurrucadita, venoconstricción, o sea que N de sangre en un volumen menor hace un desplazamiento de sangre hacia arriba y lo mejora alguno, mire cómo cambió la presión, de una presión que de pie totalmente sin ninguna compensación, cuando dice aquí de pie sin ninguna compensación es sin disparar el simpático y sin hacer bombeo muscular. En ese momento, cuando un capilar acostado, que nosotros estamos acostados, tenía un valor de 25, miremos ahora que a nosotros nos va a costar mucho más, estando de pie, una presión, en vez de 25, 115, eso da salida de líquido hacia el intersticio de diadema. Cuando yo hago una simple estimulación simpática, la presión logro disminuirla a 105, porque hay aquí una presión, aquí vacíe más las venas, y aquí es una vasoconstricción, mira aquí también arteriolar, para que entrara menos sangre a los capilares, pero no es suficiente. Aquí va a haber edema. De 25 pasar a 115, y de 115 a 105 la diferencia no es muy grande. Mire, cuando hago un bombeo muscular bien adecuado, en el momento del bombeo, mire cómo va a caer con la contracción muscular. Estamos diciendo que la presión prácticamente vuelve a los valores normales, y cuando poco después de la contracción yo relajo los músculos, vuelve a empezar a llenarse esto, así es, el simpático está disparado y la presión llega aquí otra vez a 40 milímetros de mercurio, que ya está altica, que normalmente era 25, y eso sigue presentando salida de líquido. Entonces la posición de pie es una posición que es desafiante para el sistema cardiovascular, y aún con el simpático solo no tenemos, el simpático solo nos dice que somos insuficientes. La bomba muscular es muy importante, porque uno tiene que estar bombeando a toda hora. De hecho, una manera de ponerlo estresado a uno es quedarse de pie, y si usted no hace este movimiento de bamboleo de los pies, que es tratando de bombear con los músculos esqueléticos esa sangre, la persona en 20 minutos se desmaya, tiene un síncope. Y eso es una de las técnicas más utilizadas, que cuando usted tiene un militar en posición parada de pie, pues hay un estímulo continuo de las plantas del pie, del suelo, con el suelo, que da un reflejo que uno ahí mismo empieza a hacer en forma inconsciente movimientos musculares para evitar el almacenamiento demasiado de sangre ahí y que no vaya a haber un síncope. Por lo tanto, las personas para pararse totalmente de pie sin moverse, eso es prácticamente imposible. En 20 minutos usted tiene síncope. Y si se queda mucho tiempo así, colapsa el sistema cardiovascular, no hay un buen retorno venoso y el paciente muere, que era la técnica utilizada en la crucifixión de la gente. Era colocarlos de pie en una cruz, pero la cruz, obviamente, el paciente tiene que estar con los pies acá, no puede estar tocando el piso para que no haya estímulo para moverse, le cruzan las piernas para que no pueda hacer buen bombeo, y aquí a nivel del tórax le van a colocar los brazos acá para que no pueda utilizar los músculos respiratorios como mecanismo de compensación, estos accesorios, y pueda lograr un adecuado retorno venoso y buena oxigenación sanguínea. Esto es el inicio para que nosotros ya podamos ver la respuesta ortostática en el ser humano en la próxima sesión.